Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Probando sonido, 1, 2. Probando sonido. 1, 2. Probando sonido. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Ya casi comenzamos, casi arrancamos. Gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Que el Señor les bendiga, hermanos. Vamos a dar inicio a el estudio en esta noche. La verdad que es muy bueno poder una vez más reunirnos para poder aprender más del Señor, ¿verdad? Así que el Señor sea el que siga derramando de su misericordia, de su unción sobre nuestras vidas. Amén. Vamos para este día, hermanos, tocaba un tema dentro de siempre del alma, ¿verdad? Pero el próximo jueves no hay servicio, no va a haber servicio porque es un día, aquí en este país es un día feriado. Entonces es un día de vacación y por lo cual vamos a suspender el servicio. Amén. Esa es la razón por la que no va a haber. Entonces, el tema que íbamos a tocar este día es, siempre hablando del alma, ¿verdad? La liberación de demonios. Es un tema algo extenso que no lo quería dejar cortado. Amén. No lo quería dejar cortado para comenzarlo hoy y tomarlo, estamos hablando dentro de 15 días. Amén. Esa fue la razón. No quería, que lo empezáramos hoy y venir a tomarlo hasta dentro de 15 días. No, esa era mi deseo. Y creo yo que el Señor me ponía en esta tarde tocar un tema que muchas veces tal vez no se toca como con mucha frecuencia dentro de las iglesias. Y el tema que quiero que veamos este día es la adoración en el creyente. Amén. La adoración en el creyente. Nosotros somos seres que debemos de adorar, debemos de alabar y adorar a nuestro Dios. Y muchas veces creemos que tal vez hay otros temas y creemos que algunos tienen el conocimiento por el simple hecho de que se canta, de que se aplaude, de que se danza, de que levantamos nuestras voces, damos gritos de júbilo y creemos que las personas tienen. Pero dentro de estas parte esencial de nuestra vida, la alabanza es aquello que sale, aquello que decimos, es cuando levantamos la voz, es cuando gritamos, etc. Pero la adoración es algo un poco, ¿cómo decirlo? No estoy minimizando con la alabanza versus la adoración. Muchas veces alabanza le llamamos a todo lo de júbilo, alabanza, ¿verdad? Y adoración al hecho de postrarnos, hasta decimos las alabanzas de adoración y estas alabanzas, etcétera. Pero no es eso, alabanza a las que son como rápidas y adoración a las que son lentas. Y esto es unido. Pero en sí, ¿qué es adoración? Entonces, el Señor me ponía
que deberíamos de estudiar esto y dentro de 15 días pues seguir con el tema de el alma. Dentro de 15 días, como le digo, vamos a ver el tema de qué es la liberación de demonios. Mire, hay muchos que no les gusta tocar este tema. No hay que tenerle temor, porque al diablo no hay que tenerle temor, ¿sí? Porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo, dice la palabra. Y muchas veces no tocamos de esto como que nos da un poquito de temor y uy, guácala, que estamos hablando de demonios y del diablo. No tenemos más, nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra huestes, etc. Entonces, muchas veces, no sé quiénes han tenido la experiencia, ¿verdad?, de ver algún endemoniado, no solo en la calle, sino que manifestarse dentro, aún en un servicio. Pero vamos a dejarlo eso para dentro de 15 días y yo espero que usted pues pueda estar pendiente. Amén. Vamos a orar y quiero pedirle, hermanos, que por favor me ayuden en llevar en oración a nuestra hermana Mireya Garza. Así que, aunque si usted no la conoce, ayúdeme a orar por ella, por fortaleza. Nuestra hermana acaba de perder un hijo y que el Señor le dé fortaleza. Para eso estamos. La hermana pertenece a otra iglesia, pero es una hermana muy especial, y lo digo de corazón, muy, muy especial, y que el Señor le dé fortaleza a ella. Así que yo le pido que por favor usted me ayude a orar por ella y por su familia. Amén. Oramos. Padre, te damos gracias a esta hora. Señor, gracias porque una vez más nos has dado la oportunidad de poder, Señor, reunirnos o de estar en esta transmisión, Padre, para poder aprender de tu palabra. Señor, que tú ates y sujetes todo estorbo que hay en los aires, que impida, Señor, la enseñanza, la meditación, este estudio que vamos a tener en esta noche. Padre, asimismo, te queremos pedir, nos queremos unir con mis hermanos por la vida de nuestra hermana Mireya. Padre, fortalece a tu hija, fortalece a tu sierva, ahí donde esté. Señor, en este momento tan difícil, en este momento tan duro. Padre, fortalécela a ella, a su esposo, a sus otros hijos. Señor, a la esposa de la persona que falleció, que tú tengas también cuidado de los hijos que deja, Padre, en el nombre de Jesús. Padre, ahí donde esté tu hija, fortalécela ahora, en esta hora, Padre. Gracias, porque sabemos que tú estás con ella. Sabemos que tú estás fortaleciendo su corazón, Padre. Asimismo, seguimos orando, Señor, por la salud completa de nuestro hermano Pablo Gaguero. Padre, en el nombre de Jesús. Señor, que tú sigas dando positivos, o mejor dicho, dando negativos con respecto a los exámenes que mes a mes se ha estado haciendo él, Padre. Gracias porque lo has sanado de leucemia, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Entonces, como le decía, la adoración en el creyente. Hay un salmo que usted lo conoce, Salmo 150, versículo 6, que hay una orden para todos, ¿verdad? Y dice, todo lo que respira, alabe a Jehová. Entonces, esto de alabar también va dentro de la adoración. Todo lo que respire, alabe a Jehová. Entonces, ¿por qué parto con esto? Porque ni usted ni yo quedamos exentos. Hay personas que la adoración la ven como un fanatismo. El levantar la mano, el levantar la voz. No, este hermano es fanático. La cosa es más tranquila. Pero bueno, vamos a verlo. También Efesios 1. Recuerde que es un estudio. Efesios 1. Efesios 1. 3, versículo al 8. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo,
que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, según nos escogió en Él antes, oiga, antes de la fundación del mundo. Cuando en la palabra usted lee antes de la fundación del mundo, se refiere a la iglesia. Amén. Aquí está hablando de la iglesia. Y cuando en la Biblia dice desde la fundación del mundo, eso se refiere al reino. Recuerde que hay dos grupos, reino e iglesia. Amén. Entonces, 4. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado, iglesia, predestinación es iglesia, para ser adoptado hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. 6. Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según la riqueza de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Amén. Entonces, según nos escogió Él, alabanza para alabanza de la gloria de su gracia, alabanza para la gloria, para su Hijo, para Él, para nuestro Padre, el cual nos hizo aceptos en el amado. Amén. Entonces, esto es para que entendamos quiénes deben de alabar, quiénes deben de adorar. Todos. Todos estamos llamados a adorar. Todos estamos llamados a alabar. Esto es que brota de nuestros corazones. Esto no es que es una imposición. Si a usted le imponen alabar, no lo haga. Porque la alabanza no es impuesta. La alabanza tiene que nacer de nuestros corazones. Es una forma de gratitud. En el Señor nada es obligado. Depende, si usted quiere adorar, usted adora. Y si usted no quiere adorar, pues no adora. No hay que complicarse. Amén. Ahora, para ir entrando un poquito sobre adorar. Deuteronomio 26:10. Deuteronomio 26:10. Deuteronomio 26:10. Amén. Y aquí vamos a ver algo. No vamos a entrar en detalles con respecto a qué es primicia, ni nada de eso. No, porque no es el tema, el hecho de esto. ¿Sí? Otro día vamos a estudiar qué es primicia, qué son ofrendas, qué son diezmos, qué son limosnas, ahí para cada una cosa, cada quien. Pero eso no es ahora. Dice, y ahora, he aquí, he traído las primicias del fruto de la tierra que me distes, oh Jehová. Oiga, y lo dejarás delante de Jehová tu Dios. Ok, ya cumplí con algo que había que traer. Amén. Y dice, y adorarás. Y adorarás delante de Jehová tu Dios. Y adorarás delante de Jehová tu Dios. Amén. Salmos 5:7, regresemos a Salmos 5:7. Salmos 5, versículo 7. Amén. Salmos 5:7. Dice, oiga lo que dice David. Mas yo, por la abundancia de tu misericordia, oiga lo que está diciendo. Mas yo por la abundancia de tu misericordia entraré en tu casa. Yo creo que usted y yo estamos de acuerdo que el Señor, ¿sí? Renueva su misericordia sobre nuestras vidas. ¿Ok? Entonces David está diciendo,
si sobre su vida y la mía hay abundancia de misericordia, quiere decir que es algo que tiene que nacer de nuestros corazones. Y muchas veces no nace. Y eso es, vamos a ver aquí de por qué no nace. ¿Por qué no nace? Entonces dice, mas yo por la abundancia de tu misericordia, entraré en tu casa. Oiga, entraré en tu casa. Y dice, adoraré hacia tu santo templo en tu temor. Entonces yo espero que por favor usted pueda comprender esto. Mas yo, por la abundancia de tu misericordia, entraré en tu casa. Porque por eso David decía, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Entonces, cuando nos reunimos, hablemos de cuando nos reunimos, porque la adoración tiene que ser en todo tiempo y en cualquier lugar, pero hablemos cuando nos reunimos. Amén. Entonces, dice que más por la abundancia de tu misericordia, por la abundancia. Si sobre su vida hoy se renovó su misericordia, usted debería y debe, amén, debería y debe adorar a Dios. Amén. Entonces, ¿qué es adorar? Adorar es postrarse, inclinarse, arrodillarse, dar culto a Dios, reverencia, rendirnos. Y eso es lo que muchas veces nos cuesta. Muchas veces puede ser o que no nos han enseñado, amén, o que no nos han enseñado, y muchas veces puede partir con respecto a que es parte también aún de aquel que es pastor, de enseñarle al pueblo cómo adorar. Amén. Postrarse, arrodillarse, reverencia, rendir. Amén. Entonces, y otras cosas es creer que no, porque se van a burlar. Es que mira, aquí no importa lo que los demás puedan pensar. De nuestro corazón debe de nacer el deseo de adorar a Dios. No podemos venir y estar como expectantes. Amén. No, debería de haber un deseo de nuestros corazones. Y oiga, así como el pastor es responsable de enseñarle al pueblo, también usted, si es padre de familia, usted debe de enseñarle la importancia de alabar y de adorar a Dios a sus hijos. Y muchas veces puede ser que no se haga porque no se tiene el conocimiento, pero lo estamos aprendiendo hoy. Amén. Fíjese que esto es adorar. Y en el Antiguo Testamento es la misma raíz, es shahá, es S-H-A-J-A-H, que es postrarse. Pero en el Nuevo Testamento la palabra es proskuneo. Amén. Proskuneo, Juan 4:23. Juan 4:23. Juan 4:23. Dice, mas la hora viene y ahora es. Oiga, no es allá cuando yo me siento. No es cuando yo allá. No. Muchos ponen una excusa de que no, pues sí, es que le fallamos a Dios y que mire, hermano, y que no. No. Oiga lo que dijo el Señor. Mas la hora viene, amén. Mas la hora viene y ahora es. Oiga, lo dijo el Señor ¿hace cuánto? Hace 2000 años o un poquito más de 2000 años. Disculpe que estoy jugando un poquito con el sonido porque quiero que se oiga bien. Oiga, lo dijo hace 2000 años. Amén. Durante años, cada 10 años siempre sale, no, es que nosotros somos la generación de adorar. Todos. Y fíjese cómo lo dijo el Señor. Mas la hora viene y ahora es. Oiga, y ahora que yo he venido y que ahora yo voy a poner de mi espíritu. Amén.
Cuando los verdaderos, oiga, cuando los verdaderos adoradores, quiere decir que no hay verdaderos adoradores. Y yo espero que usted y yo seamos verdaderos adoradores. Dice, adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. ¿No se puede comprenderme? Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad, y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que adoren. El que tiene al Espíritu Santo es necesario que adore. Y aquí el Señor pone algo. Dice, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Entonces, como le decía, la palabra es proskuneo, que es postrarse en homenaje, reverencia, súplica a nuestro Dios. Amén. Entonces, ¿ve? ¿Para qué? Entonces, aquí viene el primer punto. Amén. ¿Para qué el creyente debe de adorar? Amén. ¿Para qué el creyente debe de adorar? Primero, ¿para qué sirve adorar a Dios? Porque nos ayuda a limpiarnos de toda contaminación de carne o espíritu. Oiga, nos ayuda a limpiarnos de toda contaminación de carne o espíritu. Ahora, ¿quién de nosotros no tiene contaminación? Dice, acompáñeme, Salmos 24. Salmos 24. Versículo 3, el 3 y 4. Tres y 4. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Quién estará en su lugar santo? Amén. Dice la palabra que cuando él fue su costado, él murió, el velo fue rasgado. Y ahora usted y yo podemos entrar a su lugar santo, al lugar santísimo. Amén. Entonces dice, ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? Dice, el limpio de manos, físico. Amén. El limpio de manos, físico. Y puro de corazón, alma, mente. Amén. Entonces, hay que estar limpios en lo físico, pero también en el alma, en lo espiritual. ¿Para qué me ayuda el adorar? Para limpiarnos de toda contaminación de carne o de espíritu. Entonces, aquí viene un problema. Muchas veces nosotros, oiga, esto es arrodillarse, postrarse, darle reverencia. Muchas veces nosotros probablemente le hemos fallado al Señor o andamos de un ánimo, andamos estresados, andamos molestos, andamos un montón de cosas. ¿Para qué sirve la adoración? ¿Para qué sirve el adorar? Para limpiarnos de toda contaminación. Y contaminación, mire, no solo es que yo he tenido malos pensamientos, que eso es incluido, pero ¿cuántos de nosotros pudimos haber tenido un problema, un ejemplo en el trabajo, y nos enojamos, nos molestamos, discutimos y anduvimos irritados o levantamos la voz o pasó algo? Y eso nos ha andado todo el día con una molestia. ¿Qué busca el enemigo en nosotros? No llegar al monte de Jehová, no llegar al lugar santo, al lugar santísimo donde está su presencia. Porque recuerde
que ahora usted y yo somos sacerdotes. Entonces, ¿cuál es el propósito del enemigo? Simple, el propósito del enemigo es que usted no adore. ¿Por qué debemos de adorar? Para perfeccionar la santidad en el temor de Dios a diario. Por eso le decía que la adoración debe ser a diario. Ahora, si usted, pongamos, porque mire, al final el único que sabe cómo adora es Dios, definitivamente, ¿sí? Pero hay cosas que son visibles, hay cosas que son muy visibles. Si usted, cuando es el culto, cuando se tiene que reunir, no canta, no aplaude o llega tarde, porque así hay mucha gente en las iglesias. Hay gente que no le da importancia a la alabanza. ¿Qué significa la alabanza o el tiempo de alabanza, el tiempo de adoración? Es preparar su corazón para recibir la palabra de Dios, es preparar el terreno. Entonces, si usted viene cansado, agobiado, preocupado, triste, lo que sea, la alabanza, la adoración a nuestro Dios, ¿qué hace? Traerle paz, confortar nuestra alma, darnos aliento, darnos fuerzas, llenarnos de Él, ¿verdad? Eso hace. Para que cuando venga la palabra yo pueda estar ya en un momento equilibrado en mi vida, en mi pensamiento, en muchas cosas. Pero si vengo todo conflictuado y vengo únicamente a la predicación o no adoro, definitivamente no va a recibir la enseñanza que haya para usted o para mí ese día. Entonces, ¿cuántas veces usted no ha adorado? No ha alabado a Dios. ¿Y cuántas veces hemos estado en el servicio y no hemos entendido nada? ¿O cuántos han estado peleados con su cónyuge? ¿O han discutido con alguno de sus hijos y eso los ha perturbado? También tiene que entender que van a venir estorbos del enemigo para quitarle ese momento en el cual usted tenga que adorar. ¿Cómo va a levantar las manos o cómo se va a postrar? Si probablemente su esposa o su esposo lo va a ver y dice, hipócrita, porque eso es lo que muchas veces usted puede pensar y tal vez no sea así. O como yo escuché en más de algún joven, ¿verdad? Que decía, ¿y cómo le voy a creer yo a mi papá o mamá, verdad? Si en la casa nos acaba de pegar la gran gritada y aquí viene a levantar las manos. Amén. Entonces, perfeccionar la santidad. Y la santidad es limpiarnos. ¿Ve? El primer punto es limpiarnos de toda contaminación de carne o espíritu. Cuando yo me estoy limpiando, estoy perfeccionando la santidad en el temor a Dios a diario. Tercero, un creyente no puede ser adorador si no tiene temor de Dios. Entonces, para ser adoradores, debemos de tener temor de Dios. Simple. ¿Por qué? Porque mire, si usted no tiene temor a Dios o temor de Dios y viene aquí a cantar fuerte, lo único que vino es ¿cómo se llama? A pegar de gritos y probablemente hacer un show. Por favor, estoy diciéndolo con mucho respeto. Pero usted vino aquí y levantó sus manos y dijo, no, Señor, yo quiero limpiarme, quiero perfeccionarme. Ya no te quiero. No estamos hablando de seres perfectos. No, Señor, ya no te quiero fallar. Para eso es. ¿Y quién dice que solo los perfectos pueden adorar? No, aquellos que somos imperfectos también. Y es por medio, Señor, perdóname, vengo a rendirme a ti, vengo a pedirte perdón, vengo a postrarme, vengo a suplicarte que no me pases de largo. Amén. Entonces, hemos visto 3 puntos sobre por qué el creyente debe de adorar. Porque nos limpia de toda contaminación de carne o espíritu, porque perfecciona la santidad y porque para poder adorar debemos de tener temor a Dios. Amén. Temor a Dios, no perfectos, pero sí temor a Dios. Ahora,
¿Por qué el creyente debe de adorar? ¿Sí? En el primero es, o por qué el creyente no debe de alejarse de Dios, si lo podemos hablar de esta manera. Ahora, lo primero que un creyente pierde cuando se aleja de Dios es la adoración, fíjese. Porque en la adoración nos mostramos, es la forma de mostrarnos cómo somos o cómo estamos. Y cuando estamos mal espiritualmente, no nos va a gustar presentarnos delante de Dios, porque no vamos a poder levantar las manos. Pero lo hemos visto en las enseñanzas anteriores con respecto al perdón, ¿sí? Que aquel que presente, que confiese sus pecados delante de Dios, Él es fiel y justo para perdonarlo. Entonces, lo primero que pasa cuando nos alejamos de Dios es la adoración. Y por eso le digo, ahí se empiezan a ver gente que ya, hay gente que llega, mire, siempre hay este tipo de creyentes o de cristianos en las iglesias. Hay unos que llegan antes del tiempo. Llegan porque van listos, se prepararon. No estoy hablando de los servidores, estoy hablando de aquellos cristianos, aquellos creyentes. Llega y dice, bueno, llegamos 10, 15 minutos antes del servicio, alistamos todos porque yo quiero estar desde que comience. Otros llegan cuando comienza. Llegan a la hora. Y otros llegan más tarde. Véalo de esta manera. Si nos congregamos solo una vez a la semana y nosotros tenemos un promedio de 30 a 35 minutos, si yo estoy desde antes, adoré los 35 minutos. O cuando llegue a tiempo. Y si llego a la mitad, ¿cuánto adoré? 15 minutos. Y si llego cuando termine la alabanza, ¿cuánto adoré? Yo le pregunto, no le estoy juzgando. ¿Y usted adora en su casa? Y usted tiene un altar de Dios. ¿A cuánto se nos olvida adorar en la semana? Pero vemos televisión. ¿Qué más? No, tengo responsabilidades con el trabajo, salir, ¿ok? Entonces, ¿cuántos tal vez no se han dado cuenta y han perdido su adoración con Dios? Pero cuando algo pasa, venimos temprano. No estoy diciendo que el Señor no lo va a escuchar. No, la adoración tiene que ser constante. ¿Por qué? Porque como decía David en el Salmo 24, 5:7, perdón, el Salmo 5:7, aquí lo tengo. Dice, mas yo por la abundancia de tu misericordia. ¿Cuántos tenemos abundancia de su misericordia y no entramos en su casa y no adoramos? Hacia o en su santo templo. En tu temor. Fíjese, aquí está otra vez. ¿Ve? En tu temor. ¿Por qué debemos de adorar? Primero era, ¿para qué debemos de adorar? Ahora, ¿por qué debemos de adorar? Segundo, quiero avanzar porque está avanzando el tiempo. ¿Por qué debemos de adorar? Porque la adoración nos sirve como escudo ante el pecado. La adoración nos sirve como escudo ante el pecado. Mire, qué beneficio tiene la adoración. Quiere decir que si adoráramos más, probablemente pecáramos menos. O pecaríamos menos. La adoración nos sirve como escudo ante el pecado. Imagínese que usted un día
comienza en la mañana, ¿verdad? Y dice, y uno muy conocido, ¿verdad? Y dice, renuévame, Señor Jesús. Y usted empieza en la mañana, pon en mí tu corazón, y va de camino a su trabajo. Porque todo lo que hay dentro de mí necesita. Y va adorando al Señor, y va ministrando al Señor, y va ministrando su alma. ¿Sí? Pero ¿qué hay en nuestros corazones? Probablemente sabemos más de fútbol. Probablemente sabemos más ahorita que acaba de salir el PS5 que de adorar. Probablemente ahorita sabemos más de política por lo que está pasando en este país o en otro país. Sabemos más de política, estamos más metidos en eso. Sabemos más de la vacuna que está ahorita por salir y que un porcentaje de esto, un porcentaje de aquello y de adorar. Tercero, la adoración nos aleja de una vida religiosa o de las religiosidades. Sí, ¿verdad? Muchos somos religiosos. Aquí, pues sí, aquí estamos en la iglesia, adorando, levantando las manos y todo lo demás. Pero cuando salimos allá, seguimos siendo, como dice Pablo, no volváis a tu antigua pasada manera de vivir. Amén. Sin religiosidades. Acompáñeme a primer libro de Samuel 4:3. Primer libro de Samuel. Todos los que están en el Antiguo Testamento son libros. Por eso es primer libro de Samuel. No es primera de Samuel, no, primer libro de Samuel. Y en el Nuevo Testamento son epístolas. Ahí son primera epístola a los Corintios, Tesalonicenses, primera epístola a Timoteo. Amén. Primera carta de Pedro, etc. El cuarto punto es, el creyente que no adora, pelea con sus fuerzas. Si a usted todo le sale mal, o tiene muchas dificultades, muchos problemas, muchas situaciones, oiga lo que dice primer libro de Samuel 4:3. Cuando volvió el pueblo al campamento, los ancianos de Israel dijeron, oiga, los ancianos de Israel, no están hablando aquí, oiga, aquí no se está hablando de inconversos, los ancianos, los que tenían la sabiduría, los que pensaban, los que analizaban, los sobrios, los ancianos de Israel dijeron, ¿por qué nos ha herido hoy Jehová? Mire quién había permitido, Jehová. Delante de los filisteos. Está hablando después de una derrota. ¿Por qué nos ha herido hoy Jehová delante de los filisteos? No, es que es mala suerte. No. Muchas veces Dios permite que algo nos acontezca. Oiga el consejo de los ancianos. Amén. Por esa razón fue que Faraón le dijo a Moisés, déjanos a los ancianos y váyanse ustedes. Déjenos a la sabiduría. Aquí quédese la sabiduría, los buenos consejos con nosotros. No, nos iremos todos. Déjenlos a los niños, pobrecitos. No, es la fuerza, es nuestro futuro.
¿Pero qué pedía Faraón que se quedaran? Los ancianos. Y dice la respuesta, oiga la respuesta de los ancianos. Traigamos a nosotros de Silo el arca del pacto de Jehová. ¿Qué era el arca del pacto? La presencia de Dios. Para que viniendo entre nosotros nos salve de la mano de nuestros enemigos. ¿Cuántos estamos alejados de la adoración a Dios? Y probablemente nos ha llevado ahí, sin importancia. No, hermano. No, hombre, eso de cantar muy duro, de levantar la voz y que... No, hermano, no, hombre. No sea muy aleluya. Pues yo prefiero que me digan que sea fanático, aleluya, a no ser frío. Es algo que tiene que brotar. Dijo el Señor, y ahora es. 4:23. Y ahora es. Quinto punto, el creyente debe de adorar sin orgullo y sincero. Muchas veces el orgullo no nos deja adorar. El orgullo no nos deja levantar la mano. Pero en el mundo, mi padre siempre tiene un dicho. Yo de verdad desconozco mucho de esto, pero él decía, no, bailaban como que era trompo, dice, dando vuelta ahí. O he escuchado a algunos que cuando tal vez ya un poco bebido, un poco tomados, salían a bailar y en el momento ellos se creían que eran lo máximo, ¿verdad? Y hoy el orgullo no nos deja levantar nuestras manos, postrarnos. ¿Qué es postrarnos? Es tirarnos al suelo, es poner nuestra cara contra el suelo, arrodillarnos. Eso es adorar. Orgullo, sin orgullo y sincero. Y ahí es donde nosotros no le podemos dar. Ahora, si usted no tiene algo que dar, pídale a Dios. Señor, me cuesta levantar las manos, pídale a Dios. Si alguno es falta de sabiduría, y quienes dijeron había que traer el arca para que nos salve, los sabios, los ancianos. Si alguno es falta de sabiduría, pídala a Dios. Sí, hermano, le creo, probablemente en usted sea una lucha levantar las manos. Pídale a Dios que lo libere de eso. Y sincero. Entonces, la pregunta que nos lleva a esto es, entonces, ¿qué debo de hacer? ¿Qué debo de hacer? ¿Qué debo de hacer? Porque mire, hermano, yo no adoro, me cuesta, hay un montón de cosas. Entonces, ¿qué debo de hacer? Solo una cosa. Como leíamos en primer libro de Samuel, ya estoy hablando mal yo. Primer libro de Samuel 4:3. Dice la segunda parte, traigamos a nosotros de Silo el arca de Jehová. Usted y yo debemos de buscar su presencia. Traigamos. Es que estamos en medio del problema, pues vamos a traer el arca y traigámosla para acá, para que aquí el Señor nos ayude y nos haga ganar a nuestros enemigos. Buscando su presencia. ¿Y cómo puedo buscar su presencia? Primero, humillarnos y volvernos de nuestros malos caminos. ¿Qué es humillarnos? Bueno, decirle, Señor, sí, la verdad que soy un desastre. O, sí, Señor, me peco. O, tal vez no ha pecado, pero se ha enfriado.
Humillarnos. Y muchas veces eso es lo que no queremos aceptar. Humillarnos. Y aquellos que andan en sus malos caminos, volverse de los malos caminos. Porque la palabra dice que a un corazón contrito y humillado tú no despreciarás. Él no desprecia a un corazón contrito y humillado. Amén. Y como resultado, el que se humilla encuentra la presencia de Dios. ¿Ves lo que pasó aquí en Samuel? Cuando volvió el pueblo al campamento, los ancianos de Israel dijeron: ¿por qué nos ha herido hoy Jehová delante de los filisteos? Se humillaron. Hicimos a un lado al Señor. Hicimos a un lado al Señor. ¿Cuántas veces nosotros hemos hecho a un lado al Señor? Entonces la autosuficiencia, lo que yo creo, mi forma de pensar, no es que para mí esto es. Es que mire, si es el Espíritu el que nos guía. Segundo, rendirnos por completo o totalmente para que Cristo viva en nosotros. Romanos 12:1. Romanos 12:1. Rendirnos totalmente para Cristo, para que Él viva en nosotros. Dice: así que, hermanos, os ruego, se los suplico, se los pido de la manera más atenta. Eso es lo que está diciendo Pablo. Por las misericordias de Dios. ¿Y con qué empezábamos? Allá en Salmo 5:7. Según la abundancia de tu misericordia me presentaré. 2:1. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios, las misericordias que se renuevan cada día, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. En sacrificio vivo. No un sacrificio muerto. En sacrificio. Nosotros que seamos la ofrenda, pues. Nosotros, yo soy el sacrificio. Aquí vengo. Vengo a que, Señor, me quiero rendir por completo. En sacrificio vivo. Santo. ¿A qué no? El primer punto es, ¿para qué debe el creyente adorar? Para limpiarse de toda contaminación, de carne o espíritu. Entonces dice que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, vivo, santo, agradable a Dios, no a los hombres. Que no le importe lo que el hombre puede pensar. Haga a un lado eso. Que quiero gritar, grite. Que quiero danzar, que quiero saltar, que quiero postrarme, hágalo. Agradable a Dios. Y oiga, que es vuestro culto racional, constante, diario. Que es vuestro culto racional. Y dice el 2, no lo tenía aquí, pero no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén. ¿Qué más? ¿Qué debo de hacer para poder adorar? Pedir su ayuda en todo tiempo. Depender de Él en todo. Usted necesita algo, adore. Usted tiene una duda y no sabe qué hacer, adore. Póstrese, hínquese, Señor, ayúdame. ¿Sí?
Y póngale un momento y tal vez no sabe qué decirle al Señor y se siente agobiado y dígale, tú eres mi sustento, tú mi creador y la última palabra la tienes tú. Depender de Él en todo. ¿Y qué debemos de hacer? Bueno, santificar nuestro espíritu, alma y cuerpo. Y eso está en Primera de Tesalonicenses 5:23. La santificación. Primera de Tesalonicenses 5:23. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. ¿Quiénes se contaminan? El alma y el cuerpo. El espíritu no, porque es de Dios. Amén. ¿Quién entrará? El limpio de manos y el puro de corazón. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo todo vuestro ser. ¿Por qué dice espíritu aquí? Porque estábamos muertos en nuestro delito y pecado. Muertos. Y Él nos puso de su espíritu. Ya está santificada esa parte, el espíritu. Alma, el proceso hasta el día que el Señor venga o muramos. Es nuestra lucha diaria. Y el cuerpo, cuando Él nos llame y nos encontremos con Él en las nubes. Allí, si hemos muerto, va a transformar, va a santificar este cuerpo corruptible en incorruptible. Y si estamos vivos, igual va a transformar el cuerpo. Amén. Para que seáis guardados, para que sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Y termino con dos puntos. Amén. Debemos, la conclusión. Amén. Espero yo, hermanos, que ustedes, que el Señor haya permitido que pudiéramos comprender un poco más sobre qué es la adoración. Mire, la adoración, hermanos, es más extensa. Mucho, mucho más extensa. Yo solo estoy tocando algo con respecto a busquemos ser adoradores, busquemos al Señor. Amén. Entonces, termino con esto. Debemos recordar que el Espíritu de Dios nos anhela celosamente y no nos comparte con nadie. Por eso dice que no pueden brotar dos fuentes de nosotros, solo una. No podemos tener alabanza aquí en la iglesia con los hermanos y afuera en el trabajo o en la casa comportarnos como un inconverso común y corriente. No podemos afuera en nuestro trabajo hacer chistes, comentarios vulgares o de doble sentido o malcriados y venir aquí y levantar y decir y que todos nos vean. No, hermanos, no es así. Y por último, hay que buscarle siempre, siempre. Debemos de consagrarnos todos los días, esa es nuestra lucha. Y cuando hacemos eso, seremos agradables a Él. Amén. Y entonces podremos ofrecer sacrificios espirituales. Amén. Así que espero que el Señor añada bendición a su palabra. Como le decía, hermanos, es necesario que salgamos de ese letargo, de esa comodidad. La palabra da una promesa muy grande, que donde dos o más estén en su nombre, allí está Él. Amén. Donde dos o más. Si usted tiene un lugar en donde se adora, siéntase privilegiado. Hay muchos lugares donde se ha perdido la adoración. Hay buenos cantores, hay buenos cantantes, hay buenos músicos, pero no hay adoración. No es del Espíritu, es de la humanidad. Y el Padre busca
adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Amén. Oramos. Padre, te damos gracias a esta hora. Gracias porque nos has permitido una vez más. Padre, te pido por cada uno de mis hermanos, Señor, que tal vez no han podido venir hoy. Señor, te pido por aquellos que se están enfriando o se han enfriado. Padre, en el nombre de Jesús. Señor, que tú los traigas con cuerdas de amor. Que no permitas, Padre, que algo duro o difícil los hagan acercarse a ti. Señor, que podamos ser verdaderos adoradores. Que no tenga que el hermano de la alabanza decirnos, hermano, cante, levante sus manos, más fuerte, aplauda. Sino que brote, que seamos una fuente, porque una fuente brota y brota todo el tiempo. Porque tú has traído salvación a nuestras vidas y de nuestro interior deben de correr ríos de agua viva. No algo, recuerde algo, hermano, el río es agua que está corriendo, no es agua estancada. La adoración en nuestras vidas no debe de ser algo estancado, debe de ser algo que fluya en nuestras vidas. Padre, te damos gracias. Amén y amén. Amén. Hermanos, que el Señor les bendiga. Les recuerdo que el próximo jueves no hay enseñanza, pero vamos a arrancar, vamos a seguir para el próximo. Amén. Amén. Así que para mí siempre es una bendición poder compartir con ustedes. Le voy a decir algo. Que lo que suceda a su alrededor no lo detenga. Recuerde esto. No se fije en lo visible. Ponga su mirada en lo invisible. Ponga su mirada en lo que no se ve y ese es el Señor y su respaldo. Amén. En eso fíjese, porque es necesario permanecer en Él. Este tiempo, hermanos, estos tiempos que estamos viviendo sirven y han servido para ver quién de verdad ama al Señor. Y estos tiempos, yo no estoy diciendo que ahorita ya viene la venida. No. Se ha predicado. Pero estos tiempos también hacen demostrar quién quiere buscar. Y yo le animo, busque más del Señor. Supere las dificultades, supere el cansancio. Yo sé que es bien difícil, es muy difícil. Muy difícil muchas veces estar cansado y después poder reunirnos. Pero no es lo mismo. No es lo mismo verlo en casa que estar. Haga un esfuerzo. ¿Sabe por qué? Porque la misericordia de Dios se ha renovado sobre su vida cada día. Entonces, yo le animo a que busquemos. Entre más busquemos, más cimentamos nuestra vida. Amén. Así que nos vemos el domingo, hermanos. Aquí a las 5 de la tarde tenemos nuestro servicio. También los miércoles tenemos el discipulado de doctrina básica. Hermanos, si usted no lo ha visto, yo le recomiendo que lo vea. Amén. El discipulado de doctrina básica, ya sea por el canal de Facebook o el canal de YouTube de Misión Cristiana Judá, Texas. Amén. Si usted no lo ha visto, hice una lista de reproducción en YouTube, en el canal de YouTube de Misión Cristiana Judá, Texas. Y ahí está el orden, aunque están todas las enseñanzas, ¿verdad? Está la del domingo, la del miércoles, la del jueves. Pero en esa lista de reproducción, ahí dice doctrina básica, y ahí están, para que usted entre allí, y si usted tiene su cuenta de YouTube, la puede guardar, y le va a ir diciendo hasta dónde se quedó, por si no la puede terminar de ver una enseñanza, le guarda en el historial, y de ahí continúa donde se quedó, para que pueda escuchar todas. Y esto le va a ayudar a su crecimiento espiritual. Hermanos, que el Señor les bendiga y que pasen una feliz noche.